Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Qué quieres lograr el día de hoy? ¿Contra qué tienes que pelear el día de hoy? ¿Contra qué tienes que luchar? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿Qué es lo que te entristece? ¿Qué es lo que te deprime? Déjame decirte que hay alguien que no te va a dejar y que por lo que tú estés pasando, por lo que tú estés viviendo, vas a salir adelante y que no pierdas la esperanza. Yo creo que es la esperanza que nos da el día de hoy Jesús con su Evangelio. Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado de Lucas capítulo 6, versículo 12 al 19. Escuchemos con atención y veamos qué nos dice Jesús el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y le dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sana a todos. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es muy rico. Bueno, todos los evangelios son ricos, ¿verdad? Cada vez que leemos la palabra de Dios tiene una riqueza incalculable. Entonces Jesús se había pasado la noche en la montaña en oración, como tantas veces lo veremos hacer. Y a la mañana siguiente llamó a los 12 y les llamó discípulos y también los constituyó apóstoles, sus enviados. Y a partir de entonces esos apóstoles no se alejaron de él, sino que caminaron con él y aprendieron de él y construyeron ese reino de Dios del que hablaba Jesús. Pero también nos menciona que cuando lo terminó de orar, su oración y bajó, había gente esperándolo. Y ese día curó a muchos enfermos y sacó muchos demonios. Y tenía una energía, dice, que todo lo curaba. La cercanía de Jesús allí está siempre, donde hay dolor, donde hay sufrimiento. La cercanía de Jesús que trata de saciar esa hambre de Dios que lleva a todo hombre en su corazón, aunque no siempre lo quieren manifestar, pero siempre hay esa necesidad por ese Dios. Se detiene en aquella llanura ante aquella multitud que se encuentra, se detiene y se interesa por ellos. Se detiene y palpa su necesidad, siente su necesidad, se da cuenta de sus angustias. Como lo veremos en otros momentos, ponerse en camino porque tiene que llevar también, tiene que anunciar el reino de Dios a otros pueblos. Lo importante es ese anuncio que hace con su palabra, pero con sus gestos, con sus signos. Y eso significa algo nuevo, porque nos da esa gracia, nos da esa energía que
nos da esperanza, que nos da la fuerza para seguir adelante. Nos da esa fuerza y nunca ha dejado de darnos esa fuerza. Nos lo da principalmente en la Eucaristía. En esa 45 minutos, en esa hora en el que nos vamos y nos reunimos para escuchar su palabra, para comer su pan y su sangre. Es ahí donde nos hemos olvidado del significado y de la importancia de la misa y lo que la misa significa para nosotros los cristianos católicos. Hay devociones hermosas, sí que bueno que las tengan, pero la misa al final se convierte en esa fuerza que lo sana todo, que lo limpia todo. Pero también nos dice el Evangelio que eligió y envió y los nombró. Por lo tanto, también nosotros tenemos que sentirnos mencionados. Nuestro nombre es mencionado el día de hoy también. Es la llamada y la vocación especial de los 12 a quienes constituye apóstoles, pero también la llamada que nos está haciendo escuchar el anuncio de la llegada del reino que tiene que tocarnos, que tenemos que sentir de tal forma que al mismo tiempo nos sintamos llamados, que en lo que creemos, que nuestra fe verdaderamente nos invite a una madurez, no solamente criticar, no solamente quedarnos estancados en emociones y sentimientos, pero a promover lo que Dios quiere que hagamos, que llevemos al mundo esas señales del reino que Él está construyendo, que nos ha dejado, y que en cada Eucaristía se sigue construyendo más y más y que debe de manifestarse en nuestras vidas. Por eso hoy Jesús nos invita a que escuchemos y que aprendamos a detenernos como Jesús en la llanura y escuchemos esa voz con la que Él nos habla. Porque cuando escuchamos esa llamada, cuando escuchamos esa voz que nos invita a mirar, nos tenemos que dar cuenta de todo el sufrimiento que hay a nuestro alrededor, como también del hambre de Dios que hay en el corazón de los hombres y mujeres, aunque no siempre lo queremos reconocer. Y es entonces cuando tenemos que dar las señales, es cuando tenemos que ser signos para los demás de la llegada del reino. Será nuestro amor, hermanos y hermanas, y nuestra compasión. Serán nuestras manos tendidas que extienden para ayudar, levantar al que está caído, y será nuestra cercanía al corazón del que sufre, del que está a nuestro lado, del que tenemos ahí en el hogar. Es cuando tenemos que descubrir y debemos de saber lo que tenemos que hacer en la vida como cristianos, como padres y como madres. Cuando habla Jesús de ese reino, es cuando empezó a curar y empezó a aliviar a tantas personas, con esa fuerza que salía de Él. Y lo digo cuando empezó porque lo sigue haciendo. Yo los invito a que vivamos nuestra fe, a que nos alimentemos de ese pan, de esa fuerza que nos da en la Eucaristía, porque solamente así podremos dar señales de la fuerza que tiene Jesús en la vida, de la fuerza que nos da para poder enfrentar los miedos, para enfrentar las tentaciones, para enfrentar tanta cosa que nos hace miserable la vida. Pero para eso nos necesita a todos, porque no es su problema, sino que como comunidad, como pueblo, es nuestro problema y es nuestro deber ayudarnos los unos a los otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Y así como nuestro cuerpo se sana solo, porque las células trabajan en sí y van conformando una unidad, es a lo que estamos llamados nosotros, y lo que no hemos entendido como sociedad y lo que no hemos entendido como iglesia, que no estamos para destruirnos y criticarnos, sino que estamos para ayudarnos a sanar, a llevar esos signos. Por eso tenemos que sentirnos llamados y elegidos, pero sobre todo nombrados, porque hoy te nombra Jesús. Hoy te llama por tu nombre, por mi nombre, a construir el reino de Dios, a luchar, a trabajar juntos,
a ayudarnos a sanarnos, pero sobre todo a obtener esa fuerza que Él solamente nos puede dar. Acerquémonos, hermanos, y vivamos esa fuerza que viene de su palabra, que viene de la Eucaristía, que viene de nosotros como pueblo, como cuerpo sagrado de Cristo. Que tengan un hermoso día y que Dios los bendiga. Amén.